Más información, más países con noticias. En este caso nos detenemos allí en Perú y Carmen Alvarado nos cuenta lo que hasta ahora es noticia y novedades con la JNJ. Carmen, somos todo oídos. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Reconectamos después de hablar de lo de Dina Boluarte, los Rolex y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas para detenernos en un tema muy importante y tener una perspectiva con una voz autorizada, con un entrevistado de lujo, y me refiero al doctor Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, porque queremos entender todo lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia y ustedes me preguntarán por qué. A ver, tenemos que retroceder un poquito porque el Congreso de la República inhabilitó pues a dos magistrados. Recordemos Inés Tello y Aldo Vázquez. Estos dos magistrados que también utilizaron un recurso que ahora la Corte Superior de Justicia de Lima los repone en el puesto. Entonces, ¿cómo queda aquí el Congreso de la República y sus atribuciones? ¿Qué es lo que está pasando, el trasfondo con el doctor Óscar Urviola? Muchas gracias por estar con América Latina, con DNews, a través de las pantallas de DirecTV. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Es un gusto estar con ustedes y realmente lo que está sucediendo en el Perú es sorprendente porque vivimos en un momento con una estabilidad económica y fiscal envidiable dentro del contexto de América Latina, pero al mismo tiempo con una inestabilidad política como consecuencia de una crisis que se arrastra desde hace algunos años, crisis en los partidos políticos, la necesidad de hacer algunos ajustes en la Constitución y, lamentablemente, algunos cambios que se hicieron bajo la gestión del señor Vizcarra que han resultado contraproducentes, y uno de los ejemplos es precisamente la Junta Nacional de Justicia, que hoy nos da una muestra de la situación irregular que ha generado este colegiado integrado por, entre otros, por dos miembros que fueron inhabilitados por el Congreso de la República y que a través de una resolución judicial que ha suspendido los efectos de una resolución que emitió el Congreso de la República, tendrían que ser reincorporados a la Junta Nacional de Justicia, generando una crisis y una situación muy particular para la Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente, la resolución judicial que suspende los efectos de la resolución del Congreso es un escándalo, para mí, yo lo puedo calificar como una escandalosa violación del orden constitucional. Es un escandaloso desacato de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en febrero del 2023, en un proceso precisamente competencial, donde a través de resoluciones judiciales se pretendió por distintos jueces evitar que el Congreso, por ejemplo, nombre al defensor del pueblo, que el Congreso pueda modificar una ley de reforma universitaria, entre otras cosas. Eso es realmente inaceptable cuando un poder del Estado se inmiscuye en las competencias que le corresponden a otro órgano como es el Congreso de la República, que es un órgano democrático que tiene la representación originaria de la población y que podríamos decir es pues lo representativo del sistema democrático. Doctor, permítame por favor aterrizar aquí en este punto porque seguramente nuestra auditoría de América Latina no sigue de cerca la política doméstica peruana, hay que decirlo claramente. Pero ustedes recordarán que estuvimos también hablando con Aldo Vázquez en esa oportunidad, ¿no? Y lo que él decía en nuestras pantallas era que el Congreso de la República no tenía las atribuciones de lo que estaba haciendo. Y eso no es cierto. Y nosotros también se lo dijimos en vivo. El Congreso de la República tiene las atribuciones de lo que estaba pasando con la Junta Nacional de Justicia. Ahora, que una resolución de una Corte Superior de Justicia de Lima los haya repuesto en el cargo, eso se puede hacer, o sea, realmente hasta es inesperado y deja muy mal parado al Congreso de la República, que tengo entendido que no se va a quedar de brazos cruzados. Hay otras acciones que se vienen. Claro, el Tribunal Constitucional en esta resolución que he mencionado, de febrero del 2023, que es el expediente 003, que ha solucionado o ha resuelto respecto a un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, señaló claramente en el artículo 42 que las competencias del Congreso de la República en lo que concierne a control político
solamente podrían ser judicializadas en la medida en que esto afecte directamente derechos fundamentales. Y cosa que no ocurre en este caso, porque el Congreso de la República lo que ha hecho es, en ejercicio de la facultad de control y de fiscalización del orden constitucional y en una decisión eminentemente política, ha dispuesto la inhabilitación. Aquí se ha tratado de confundir y parece que lo han logrado en la decisión de estos dos miembros de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, agregar como uno de los fundamentos el haberse violado el procedimiento, justamente para tener el nicho o la vía a través de la cual podrían conseguir amparo. Y esto no es cierto, porque el Congreso de la República, de acuerdo a la hermenéutica parlamentaria, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ha establecido que los miembros de la Comisión Permanente que no han votado en la Comisión Permanente pueden hacerlo en el Pleno. ¿Por qué? Porque en la Comisión Permanente hay titulares y suplentes. Si el titular no votó en el momento de la aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente, lo puede hacer en el Pleno. Eso es hasta por lógica o por sentido común. Sin embargo, ese es uno de los fundamentos que han esgrimido para poder conseguir el amparo y colgarse de esa parte. Pero ya consiguieron el amparo y en estos momentos el Congreso de la República, me parece que usted tiene información de último minuto que podemos compartir, porque en el Congreso de la República ya hay una disposición para tratar de frenar esta situación, porque de verdad queda como si las atribuciones, las competencias del Congreso prácticamente no valen nada. Y lo puede hacer en la medida que el Tribunal Constitucional también asuma su responsabilidad de defender las resoluciones que ha emitido en procedimientos tan importantes como el proceso competencial. El proceso competencial, equiparándolo con los procesos de la libertad, que son el amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de cumplimiento, es un proceso orgánico, donde el interés que está en juego no es el interés de 2 o 3 individuos, sino es el interés general, en una dimensión objetiva. Y eso es lo que se está precisamente vulnerando. Lo que ha resuelto el tribunal en ese proceso competencial es en resguardo del fuero parlamentario, no de 2 o 3 personas. De tal manera que esta es una oportunidad en la que el Tribunal Constitucional tiene que hacer respetar su jurisprudencia. Y yo creo que esta solicitud que se ha presentado el día de hoy a las 14:54 debe ser resuelta en el más corto tiempo. ¿Qué dice el documento, doctor Urbiola? En el documento, resumiendo, se establece que en resguardo de el interés nacional y de hacer prevalecer el orden constitucional, el Tribunal Constitucional debe ejercer control de cumplimiento de sus sentencias y piden que se anule la sentencia o la resolución que se ha dictado en el cuaderno de medida cautelar y que ha suspendido los efectos de la resolución del Congreso. Pero así, a grosso modo, para que lo entienda también nuestro auditorio latinoamericano, sería como un versus entre lo que sería la Corte Superior de Justicia de Lima versus el Congreso de la República. No se equipara. Aquí hay un abierto desacato. Es más, los 2 miembros de la Sala Constitucional que han dictado la sentencia pueden estar sujetos a un proceso especial, yo diría de prevaricato, porque de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Constitucional, las resoluciones del Tribunal Constitucional vinculan a todos los jueces. Y aquí hay un desacato, abierto desacato. Por lo tanto, no solamente podrían ser acusados de prevaricato, sino que también los órganos de control interno del Poder Judicial deberían actuar. Yo creo que el voto singular del magistrado que no ha amparado esta medida cautelar es un voto sensato y que sí acata lo que resolvió el Tribunal Constitucional en ese proceso competencial en una sentencia de febrero del 2023. Bueno, vamos a estar muy atentos de lo que pasa en las próximas horas porque esto es sustancial para respetar también el orden constitucional y democrático del país, porque de eso finalmente se trata, doctor Óscar Urbiola. Y por último, me gustaría hacerle una pregunta sobre también lo que ha ocurrido con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
Salas Arenas, donde también hay una denuncia constitucional contra él. Entiendo que los procedimientos tienen que seguir porque también se lo vincula con Walter Ríos, bien sabemos también con otras autoridades vinculadas a corrupción y todo ello. O sea, es decir, el trámite tiene que seguir, la denuncia constitucional tiene que seguir y él también pues ha dicho que se allanan las investigaciones. Sí, bueno, yo en todo caso hago una invocación tanto al Ministerio Público como al doctor Jorge Salas Arenas para que se sometan al procedimiento que establece la Constitución y la ley, y que en ese proceso, respetando el debido proceso, se pueda llegar a la verdad, también respetando la presunción de inocencia, que creo que es una protección para todo ciudadano y en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito penal. Yo diría que en este caso el doctor Salas Arenas ejercerá su defensa, y entiendo que el Ministerio Público, al presentar esta denuncia constitucional, debe tener los elementos de juicio que van a tener que ser evaluados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así es, que es el camino regular. El camino, efectivamente. Muy bien, doctor Óscar Urbiola, me parece que el panorama ha quedado amplio, sobre todo para entender un caso muy complejo, muy complicado, muy aparte también de todo lo que se habla de Dina Boluarte, lo que significa la Junta Nacional de Justicia, un tema que se ha arrastrado por meses. Recordemos que nosotros estuvimos en el Congreso de la República, DNews estuvo ahí conversando con los congresistas de cómo se dan las votaciones. Recordarás tú, Andy, lo que hablábamos de Inestello, lo que hablábamos también con Aldo Vázquez, y lo que ahora supone pues un quiebre también del orden constitucional, un desacato, como lo ha dicho el doctor Óscar Urbiola. No sé si hay algún tipo de cuestionamiento adicional en estudios. Carmen Alvarado, todo ha sido esclarecido con suma atención. Hemos escuchado las palabras de tu invitado y, por supuesto, con ánimos de seguir todo este tema muy de cerca. Claro que sí, nosotros también vamos a estar muy pendientes de lo que pase ahora, porque como hemos visto con el doctor Urbiola, lo que también ha puesto de manifiesto el Congreso de la República, vamos a esperar de cómo se da en las próximas horas y también en los próximos días. ¿Qué significa también esto para la gobernabilidad del país? Andy, contigo en estudios entonces.